Bueno, ¿me ven? ¿Me escuchan bien? Sí, señor profe. Listo. Sí, señor profe. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? ¿Cambiamos algo en la dinámica? Bien, seguimos así. Explicamos delito por delito, avanzamos. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, iniciemos. Pasamos al final de incumplimiento de habeas corpus y llegamos a tortura. Este es uno de los delitos que debemos estudiar muy bien. Pregunta, muchachos, ya les había dicho a ustedes algo de la tortura. ¿Cuál es la diferencia entre tortura y tratos crueles o inhumanos? Sí, señor, ya nos había dicho, profe. Sí, les pregunto, ¿cuál es, Lady? La tortura es con el... Tortura es como para obtener algo, como una información o algo de la persona. Pero Y mira que ahí está el artículo. Dime, ¿tortura es para obtener qué? Ya en específico. No lo dejo tan general, sino ahí tienes el artículo. con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión de castigarla por un acto, bueno, de una información o confesión. Sigue ahí, castigarla por un acto. También si tú haces, por ejemplo, algo a mí, somos pareja, tú me haces algo a mí en la casa y yo te amarro ahí, te empiezo a golpear y todo eso y a torturar, porque no me cocinaste, como ahorita pasó con un abogado. Ahí viene el argumento del abogado, que el marido golpeó a la esposa porque, y se refiere a ella, la cocinera no le había hecho el almuerzo. Imagínense en profesionales de esa talante, pero lo equiparo acá, obviamente no le estoy diciendo que eso esté bien, que yo, por ejemplo, porque no haces el almuerzo o algo, también te hiciera eso a modo de castigar. Un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación. Entonces, todas esas cosas pueden llegar a contener o serían el fin eh, de la tortura. Miren, muchachos, hay una palabra arriba que es graves. La palabra grave fue quitada. Alguien que me diga por qué la palabra grave se quitó de esa norma. Porque todo Habla un poquito más duro, Zuli. Grave. Zuli, no te escucho bien. Lady, no te alcancé a escuchar. Dime de nuevo. profe, Señora. porque con el solo hecho de causarle un dolor ya está causándole tortura, ¿no? Sí, Tiene que ser grave. sí, pero no, es más por la forma en la que está redactada. Acuerden que yo les dije que la norma tenía un tema gramatical y aparte de eso tenía un tema donde hay que hacer análisis. Acá es un tema gramatical. Yo te pregunto a O ti, sea, María, ¿hay sufrimientos leves? no. No, O sea, yo no sé para qué. Eso sí fue un error ahí cuando lo Sí, la hicieron. palabra grave es como que no cuadra ahí. sobra, esa palabra sobra, por Y esa ejemplo. palabra no. ¿A quién lo hacen sufrir pasito? A nadie. Sí, o sea, eso es una realidad, nadie sufre pasito. En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con fines distintos a los descritos en el inciso anterior. Entonces yo hago una pregunta. Si llega y me dice que son esos fines y aparte de eso, fines distintos también incurren, entonces ¿cuál es la diferencia con tratos crueles e inhumanos? Pues acá lo que les dije, vuelve y nos dice con fines. La tortura tiene un fin. Los tratos crueles e inhumanos no tienen un fin. Pero profesor, los tratos crueles o inhumanos también es castigar a alguien. Sí, pero usted no la está castigando por un acto que ella cometió, simplemente la quiere castigar. Dime, Lady. Como una venganza, odio.
Sí, puede ser. No se tendrá por tortura los sufrimientos que deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente de ellas. Entonces, lo que pasó en Bogotá, donde mataron a todos esos presos porque estaban presos y empezaron a hacer una huelga y los mataron, entonces ese asesinato es lícito, o esas torturas que les hacen a los presos cuando hacen huelgas serían lícitas. ¿Sí? No son lícitos porque van en contra de la ley, ¿no? No están. Claro, lo lícito es privarlos de la libertad, no torturarlos. Circunstancias de agravación. Volvemos a lo mismo que yo les decía antes, muchachos. Cuando la conducta se cometa por razón de sus calidades, de las siguientes personas: servidores públicos. ¿Por qué? O sea, el código tiene una preferencia que todos los delitos, cuando son contra servidores públicos, la mayoría los agrava. O sea, y uno se pregunta acá, ¿por qué no agravaron los falsos positivos? A ver, yo hago la siguiente lógica. Si alguien comete tortura en contra de un servidor público, uy, agravemos la conducta, porque es un servidor público. Pero el servidor público que tiene deber de cuidarme a mí como militar, llega y me dice, venga, le voy a dar un trabajo, me lleva para allá, me tortura, me mata, me desaparece forzadamente porque no me dice ni siquiera dónde estoy a mi familia, y él no tiene agravantes. Los agravantes normales que tendría cualquier persona. Yo no entiendo este código por qué se diseñó para proteger servidores públicos. Yo sé que aquí hay servidores públicos, pero con todo respeto, primero están los civiles que los servidores públicos. ¿Por qué los protegen acá y entonces en los falsos positivos no hay agravantes? Por usted es servidor público y ese fin no va a haberlo cumplido. ¿A ustedes les parece que eso es justo? No, profe. No es justo Entonces, señor, que no es justo porque el Estado los protege porque como él los controla y puede hacer con ellos lo que quiera. claro. Y ellos los protegen. Entonces, eso no está bien. Siempre tenemos que ponerle lógica y decir por qué las cosas se están dando así. Pero bueno, tenemos ese agravante y debemos vivir con eso. Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos en contra de un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie de lugar de residencia. Bueno, hay diferentes formas de desplazamiento. En Colombia, más que desplazamientos armados, se han dado muchos desplazamientos notariales y judiciales. Creaban sentencias sobre sentencias, el campesino que no tenía plata, otra persona iniciaba un proceso y le ganaba la tierra. Todo eso se dio. Entonces, hay diferentes clases de desplazamiento y los ha llamado desplazamiento notarial, pues cuando se creaban títulos falsos en la notaría, se entregaban nuevas adjudicaciones, o desplazamiento judicial, cuando pues era por una orden judicial que se daba ese desplazamiento. La gente intentaba investir de legalidad esos actos de desplazamiento, pero en últimas al final se demostraba que la decisión judicial era contraria a derecho y por lo tanto constituía una forma de desplazamiento. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Hola, Zuli. Si algo, necesitas algo, me avisas para entrar, pero todos los demás creo que tienen buena conexión. ¿Sí me hago entender hasta ahí con las diferentes clases de desplazamiento? Sí, señor. Listo. Ahora bien, circunstancias de agravación punitiva. Cuando el agente tuviera la condición de servidor público, primera, la señalo ahí y la resalto. O sea, primera vez que por la condición de servidor público y de buscar ese desplazamiento le agravan la conducta. O sea, así deberían ser todas las normas. Servidor público que cometa delitos más agravados, porque es que a él le estamos pagando para cumplir una función. Yo no quiero hacer apología, por ejemplo, al tema de las guerrillas, sino no compagino con ninguna ideología. Pero la gente llegaba y decía, cuando pasaban los falsos positivos, pero la guerrilla también mató. Sí,
Yo no desconozco, los dos actos son iguales. El problema es que los guerrilleros no tenían a mí que cuidar. El ejército a mí sí me tenía que cuidar. Era su deber constitucional. Se creó para proteger a la población civil. Entonces, no es igual lo que sucede. ¿Sí? Acá me está matando quien debía protegerme. Y acá me está matando un grupo armado ilegal. Constreñimiento ilegal. El que fuera de los casos especialmente previstos como delito constriña a otro a hacer, tolerar, omitir alguna cosa, incurrirá en prisión. Importante acá que ustedes tengan presente eso. El constreñimiento no puede ser con otro caso, con otro delito, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo constriño a una persona para matar a alguien, pues tengo que tener presente que el tipo penal que se va a inculcar ahí sería el de homicidio y no el tipo penal de constreñimiento ilegal. Constreñimiento ilegal por parte de grupos delictivos organizados y armados. Los miembros, testaferros, colaboradores de grupos delictivos, organizaciones y grupos armados organizados que mediante constreñimiento pidan obstaculicen el avance de programas de desarrollo en enfoque territorial PDT establecido en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable. ¿Cuándo se añadió este artículo o con qué suceso de la vida colombiana se añadió ese artículo? María, ¿con qué se añadió este artículo? Recuerden que los artículos tienen un contexto social y fungen o se ponen a través de algo. Y por ejemplo, este 82A no existía. Cuando le ponen así letra 82A es que se los agregan al código. Si se agregó es porque pasó un suceso con posterioridad a la creación del código. Pues este se añade porque dice al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz, se añade con el acuerdo de paz con la desmovilización de FARC. Constreñimiento para delinquir. El que constriña a otro a cometer una conducta punible siempre que no constituya delito sancionado con pena mayor. Incurrirá en prisión de tanto a tanto. Circunstancias de agravación. Cuando la conducta se realice respecto de menores de 18 años, de miembros activos o retirados de la fuerza pública o organismos de seguridad. ¿Por qué el agravante de menor de 18 años? Porque se estaban utilizando en una época colombiana muchos menores para la comisión de delitos y como el Código de Infancia y Adolescencia es un poco más laxo, pues eran el instrumento casi que idóneo para cometer conductas punibles sin tener una afectación clara. Fraude internacional en asilo, clínica o establecimiento militar. Muchachos, estos tipos penales no es que se vean mucho y va a ser difícil. Entonces no me voy a detener de pronto en los que ustedes no van a tocar. La verdad, yo llevo 6 años, 7 litigando y esto no ha pasado. Ese tipo penal nunca se ha dado. Y no lo he visto en proceso de otras personas. Inseminación artificial o transferencia a óvulo fecundado no consentidas. Quien insemina artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su consentimiento incurrirá en prisión de 36 a 108 meses. Pregunta, ¿entonces la mujer que le sucede esto es víctima? La Lo que mujer, se está haciendo sin su consentimiento, sí. sí es víctima porque está en contra de, pues, Bajo eso, hay unos presupuestos que el derecho a veces hay que hablar en lógica. Esto no se da, pero les quiero hablar, por ejemplo, en un tema lógico. ¿Es entonces esta mujer víctima? Sí. ¿Entonces las víctimas tienen derecho a la reparación integral? Sí. ¿La reparación integral tiene como máxima volver las cosas a su estado anterior? Sí. ¿Por qué hay un tiempo penal para abortar después de los 8 días? Si la reparación es volver la norma penal a mi criterio, no debería tener un máximo para que ella aborte. El máximo también lo pueden hablar otras personas que lo ponen después de los 3 meses por la complejidad que tiene para ella y su salud abortar. Pero pues en últimas es la salud de ella, ya verá cuando decida abortar, ¿no? Tráfico de inmigrantes, un artículo que poco se trata. Trata de personas, son tipos penales que no voy a tocar
porque no tienen una magnitud, una contextualización para hacer. Magnitud no quiere decir que no sea grave. Magnitud en cuanto a lo que hay que entender. Voy a explicarles con esto. Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí u otra persona mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos, servicios forzados, la esclavitud, las prácticas. Pues el que trate personas y lo ponga a hacer trabajos sexuales, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, pues incurre en este tipo penal. Es muy simple, cualquiera de los verbos lo puede manejar ahí. Circunstancias de agravación punitiva. Como consecuencia, la víctima resulte afectada en daño físico permanente y lesión psíquica, inmadurez mental, trastorno mental en forma temporal o permanente. Yo no sé a quién que lo trate o que incurra como víctima del delito de trata de personas siendo una esclava sexual, teniendo explotación mediante la esclavitud, algún análogo, pueda llegar a no tener un trastorno mental temporal. Para mí, el agravante no debería estar, porque es que ya la trata de personas debe traer eso consigo. O sea, es como que ustedes llegaran y dijeran, como meterle al homicidio lesiones personales. Pues obviamente usted para matar a alguien tiene que lesionarle algo. Ah, pero si le doy veneno, pues con veneno igual algún órgano le tendrá que lesionar, ¿sí? Y entonces están diciendo acá, imaginemos ustedes, para que ustedes me respondan clase, ¿a quién de ustedes que lo pongan a hacer trabajo sexual en trata de personas por allá en otro país, o lo pongan a explotación de prostitución, o lo pongan a prácticas de esclavitud o análogas o servidumbre? Ustedes no tienen un trastorno. O sea, alguien de acá no tendría un trastorno por algo de eso que le sucediera en su vida. Lady, Sí, señor. entonces para mí ya no debería estar ese agravante porque debería estar incluido en la parte que digo trastorno mental en forma temporal. Luego de eso dice cuando las conductas descritas en los artículos anteriores se realice sobre menor de 12 años. ¿Por qué no protegen a los de 14 hacia abajo? Si se supone que la capacidad es por debajo de 14. ¿Qué pasó con los de 13? ¿Y cuál es la diferencia entre los de 14 y 18 y siguen siendo menores de edad? O sea, ¿por qué 12 para abajo? Creo que ahí debería ser hasta los 18. Tráfico de niñas y adolescentes. El que intervenga a cualquier acto o transacción en virtud de la cual un niño o niña adolescente sea vendido, entregado, tipificado o traficado, perdón, por precio en efectivo o cualquier otra retribución. Mire, acá sí protege a todos, niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué en el artículo anterior no? O sea, la afectación es para los menores, no tienen capacidad y no tienen consentimiento. Bueno, los otros ya pueden llegar a tener un tipo de consentimiento de 14 a 18, pero igual siguen siendo menores. Uso de menores de edad en la comisión de delitos. Este tipo, pues lo que le digo, miren ahí, trae 188D. Se crea en la época en que Colombia se estaban utilizando una cantidad de menores para ser sicarios, para hurtos, y pues una persona mayor de edad se aprovechaba de que no existía como un tipo penal de estos para inducir a esas personas a delitos o a cometer actividades delictivas. Amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Tenemos dos sujetos pasivos determinados, los cuales son defensores de derechos humanos y servidores públicos. Pero pues es lo mismo que el tipo penal de amenazas, solo que se da en contra de estas dos personas pasivas. ¿Para qué crean un tipo penal nuevo? Métanle al tipo penal de amenazas un agravante cuando se den contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. ¿Para qué un tipo penal nuevo? Delitos contra la inviolabilidad de habitación o sitio de trabajo. Violación de habitación ajena. El que introduzca arbitrariamente, engañoso o clandestinamente en habitación ajena o en su dependencia inmediatamente o por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografía o filme aspectos de la vida domiciliaria del ocupante, incurrirá en multa. Tipo penal de multa. Esto iríamos directamente a qué derecho fundamental. ¿Cuál derecho fundamental se está violando acá? La privacidad, ¿no? Sí, pero la privacidad va ligada a otro. A la intimidad, ¿no? Exacto, Rosetta. Va a la intimidad.
se está protegiendo y salvaguardando el derecho a la intimidad o el bien jurídico a la intimidad. De la violación a la intimidad, reserva, interceptación de comunicaciones, pues violación ilícita de comunicaciones cuando los interceptan, ofrecimiento, venta o compra de instrumentos aptos para interceptar comunicaciones, pues cuando le venden alguno de esos elementos o lo compra usted. Entonces, cuando vayan a irse por allá a comprar un elemento para interceptar comunicaciones, tenganlo presente que incurre en un tipo penal. Divulgación y empleo de documentos reservados, un tipo penal. Todos estos tipos penales son de multa, o sea, no tienen prisión. Simplemente les van a imponer a ustedes una multa. Pero, clase, yo tengo una pregunta. ¿Se acuerda que yo les expliqué a ustedes lo del principio de legalidad? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es el principio de legalidad? Carol, Juana. Profe, dice que solo se puede castigar a una persona si está en el código. Solo se le pueden establecer las penas establecidas en la ley. Exacto, Carol. Ahora, bajo esto, recuérdate que las penas deben estar establecidas en la ley. ¿Sí estamos claros hasta ahí, Carol? Sí, señor profe. Pero este artículo dice acá, te leo, el que con provecho propio o ajeno con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en multa. ¿Tú cuál multa me impones a mí? ¿Cuál multa me impondrías? ¿Sí me escuchas, Carol? Sí, sí, señor profe, pero ahí no sé qué, o sea, cuál es el monto de la multa, porque dice que le está violando su derecho, ¿no? Claro, el principio de legalidad porque la pena no está preestablecida. La pena tiene que estar preestablecida. Es lo mismo como que yo te diga, el que comete homicidio incurrirá en prisión. Pues, ¿cuál es la prisión? Tiene que estar preestablecida para yo poder saber cuáles son los montos punitivos. Como acá no los hay, yo no sé a quién le van a meter multa por eso. ¿Y cuánta va a ser la multa? Peor. Violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, utilización ilícita de redes de comunicaciones, delitos contra la libertad y trabajo de asociación, violación a la libertad del trabajo, el que mediante violencia o maniobras engañosas logre el retiro de operarios o trabajadores del establecimiento donde laboran, incurrirá, bueno, acá sí por lo menos dice, pena de hasta 10 unidades de multa. Hablemos de 10 salarios mínimos. Por lo menos ahí dice 10 unidades, pero es que el artículo anterior no dice nada. El delito de sabotaje, el que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruya, inutilice, haga desaparecer o cualquier otro medio dañe herramientas, bases de datos, soporte lógico, instalaciones, incurre en pena de tanto. Y acá sí dice, multa de 6.66 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso debería tener el artículo anterior, no lo trae, imposible saber entonces cuál va a ser la multa. Violación de derechos de reunión y asociación, todo esto es para temas sindicales, ténganlo muy presente, pero pues los artículos no nos dan a nosotros algo que nos toque estudiar o profundizar en ellos. Violación a la libertad de religiosa, delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos, impedimento y perturbación de ceremonia religiosa, daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto y respeto a cadáveres. Miren, acá tenemos uno, pero da solamente multa. Entonces usted ponerse a profanar tumbas y eso no es que le vaya a dar mucho. Delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales. Esperen un momento. Esperen que creo que estos ya vamos a pasar a otro y creo que esos los tenían otras diapositivas.
A ver, ahora sí iniciamos con esos delitos muy sonados ahorita y que pues hay que tener muy claros que es contra la libertad, integridad y formación sexual. El primer artículo lo encontramos en el número 205, que es el acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante la violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Pregunta, si la persona no hace ningún acto o no dice nada o se resiste, ¿hay acceso carnal? O sea, yo estoy con una mujer, la desnudo, ella nunca me dice nada, yo me desnudo y la penetro. ¿Habría acceso carnal violento? No, señor, ¿Por qué no? porque ella no está diciendo nada, no se está defendiendo ni... Bueno, la corte, O bueno, en ese caso no sería acceso carnal violento, pero o no hay dependiendo cómo acceso sea la carnal. situación, ¿no? Pero si le quitamos el violento y yo me acuesto con mi novia, estaría cometiendo acceso carnal. El delito es que sea violento. Violento es cuando matan, digamos, lo mata o algo así, No, cuando es a la fuerza. o lo maltrata. Ah, la fuerza. Sí, pues no la fuerza que implica el acto sexual, ¿no? Porque pues a veces puede ser rudo, sino al que la otra persona no quiera, ¿sí? La corte, Y entonces el acceso carnal abusivo, eso es como cuando de pronto se aprovechan de alguien que esté drogado no, hay o acto bajo, sexual ¿no? abusivo, pero acceso carnal abusivo no. Sí. Ah, no, no. Bueno, No, ya les voy a explicar bien eso. A ver, la corte en un caso donde una mujer la llevan a un lugar y es penetrada por un hombre y luego eso está caminando y el amigo la coge en las escaleras y vuelve y la penetra, creo que fue vaginal y analmente, la mujer luego manifestó que ella no quería sostener esas relaciones sexuales y las dos personas fueron condenadas. La corte dijo que la víctima podría estar en un estado emocional que le impidiese ejecutar conductas o actos. Y la corte dice como lo siguiente, es que exigirle a una mujer que se defienda es decirle que el hombre le va a dar más duro, ¿sí? O bueno, acá puede ser mujer con hombre también. ¿Cómo así, profesor? Sí, póngase a pensar lo siguiente que se le exigiera, que se le exigiera a la víctima que tiene que defenderse. Yo les digo a ustedes, mujeres, una pregunta, o hombres también. Si yo voy a acceder o voy a violar a alguien y ella se defiende, ¿no la golpeo más? ¿O no tengo que ser más brusco? Carol, ¿qué piensas? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro, No lo entendí muy bien. sí. Es que lo que estamos hablando con Lady es que acá se habla del acceso carnal violento. Entonces yo digo, si la persona no hace ningún acto o no dice o se intenta forcejear o liberarse, pues entonces no sería acceso carnal violento. Pero la corte dice, no, espere. Primero, la víctima puede estar en un estado emocional que le impida defenderse, ¿sí? Puede estar ida o algo. Y segundo, ¿cómo le vamos a pedir a la mujer que se defienda de la violación si eso repercute para ella en peores tratos? Explico mejor. Carol, si yo voy a accederte a ti en determinado momento y tú te quedas quieta, pues no tengo necesidad de golpearte, de someterte. Pero si tú, por ejemplo, no, déjeme, pues yo te voy a empezar a cachetear, a golpear, a pegar para que doblegar esa voluntad tuya. Entonces dice la corte, venga, no le podemos exigir a la víctima que se defienda porque es decirle, oiga, déjese dar más duro o le van a pegar más duro. ¿Sí? ¿Qué piensas de eso, Caro? Pues, profe, yo pienso que la Corte tendría razón, en cierta parte, porque es cierto lo que usted dice, uno puede recibir peores tratos si uno se resiste. Pero Claro. pues, no sé, ahí no.
Totalmente de acuerdo, pero eso trae un problema, y no es que yo haga una apología a la violación ni nada, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso, yo leí el caso de estas personas que le digo, para el primera persona que la accedió a ella, era difícil saberlo. ¿Por qué? Porque él está bailando con ella, se besaron toda la noche, le dijo, vamos para una casa, ella va. No estoy diciendo que por ir a la casa ya tenía que haber sexo, no, pero llegan a la casa, él la empieza a besar, ella nunca dijo nada, y él le fue quitando la ropa, nunca dijo nada, y la penetró. Claro, luego el otro amigo ya medio va subiendo y la coge en la escalera y la penetra, uno dice, pues oiga, o sea, como que sí, pero este primero, o sea, yo decía, crea también como un problema en cuanto a cuándo es no y cuándo es sí sobre esa apología de que no se requiera ningún acto, ¿sí? ¿Cómo sabes tú que no o cómo sabes tú que sí? Y yo se los planteo a ustedes, mujeres, de la siguiente oportunidad, porque a veces puede pasar. Imaginen ustedes tocando a un hombre y el hombre se excita, ¿sí? Porque la mujer en ese momento pues también tuvo que haber lubricado, sino cómo. Y el hombre se excita, está excitado, ustedes le bajan los pantalones, se montan y todo eso, y luego él diga, no, yo no quería. ¿Y quién les dice a ustedes que, o sea, cómo se materializa la condición en el sujeto activo para saber si sí o no? ¿Me hago entender? María, ¿qué piensas? Juana, ¿qué piensas? Pues en el primer caso del muchacho, pues yo diría que ahí no fue una violación porque no dijo nada y desde un principio los dos estaban coqueteando y dándose besos y así caricias, esas cosas, pues ahí sí no, yo diría como un juez que él no la violó, porque O los sea, fue dos algo que se dio estaban ahí como por naturaleza. besándose, ella quiso ir, nadie la obligó a ir a la casa, o sea, no digo que sí, que porque fue a la casa tengo que tener sexo, sino que ella quiso ir, se besaron, en algún momento ella puede decir, no, no quiero, pero Exacto. no dijo nada. Entonces, pues, en el primer caso sí, yo no diría que fue violación. O sea, yo no lo tomaría como una violación porque ella no dijo nada y le dio como a entender al muchacho que sí quería. Ok. Pues Lady, ¿tú sería qué mi punto piensas? de vista. Bien, no, No, totalmente de yo acuerdo. también opino lo mismo porque, digamos, sería un caso que se dio, digamos, fue algo como que se dio por naturaleza, o sea, como que sucedió y ya. O sea, no hubo un impedimento ni él se negó tampoco, entonces se da a entender que sí quiso. Pero la corte plantea que no se requieren esos actos y él termina condenado. Ah, Yo creo que estuvo mal enfocado. Porque tiene que haber un consentimiento, ¿no? Claro, pero sí, pero sobre eso entonces yo cambio la vuelta. Y la vuelta es la siguiente, que le voy a dar a este artículo. El artículo, como no dice culpa, es doloso. Yo del abogado a lo que iría, no iría a defender si la víctima quería o no. Yo lo que diría es, ustedes no me pueden probar que él quería violarla. O sea, ¿qué persona en su juicio juicio que baila con una mujer, se besan, están como en ese coqueteo, se van para una casa, él la empieza a besar y ella no le dice nada, y él le empieza a quitar la ropa y ella no dice nada, y él la penetra y pues ella está lubricando y mojando y todo eso porque tiene que hacerlo para que penetre y está haciéndolo bien y ella nunca dice nada, va a pensar que la estaba violando? O sea, el sujeto activo tenía en su mente esa idea. Creo que la defensa era enfocada y no si la víctima quería o no. La defensa iba no, enfocada a lo que él tenía en su mente. ¿Qué piensan de eso? Lady, ¿qué piensas de eso? pues, profe, yo pienso que no, pues, o sea, como que el sujeto activo no tenía en mente como irla a violar o sea, no tenía en su mente como que la estaba violando, como que a la Él fuerza. no, él no estaba pensando que estaba accediendo de ella porque ella no puso oposición. Pero, Nunca dijo nada, o sea, pero es que, bueno, no, pero a él lo condena. Zuli, ya te repito el ejemplo.
Zuli, el ejemplo es el siguiente. Un muchacho llega y baila toda la noche con una mujer, se besan, pues hay el típico coqueteo, nunca hay un problema, ya nunca lo rechaza y todo eso. Luego deciden irse para la casa del muchacho. No estoy diciendo con esto que entonces ya tengan que tener sexo, ¿no? Pero se van. Él sigue con su idea, bueno, quiere ir conmigo a mi casa. Llegan al mueble, él la empieza a besar, ella se deja, empieza a mover, se quita luego, él empieza a quitar la ropa, ella se deja, y luego él la penetra. Y luego ya llega y dice que no, que ella no quería tener esa relación sexual. Entonces, el debate o lo que se está discutiendo en este ejemplo es lo siguiente. El abogado defensor cometió un error grandísimo, voy a decirlo en palabras vulgares, la cagó, porque enfocó el problema en si la víctima quería o no quería. No estoy diciendo o diciendo es que no importa lo que las mujeres quieran o violenlas, si no importa lo que ellas quieran. No, es que el problema jurídico acá no era si ella quería o no quería. El debate estaba en que esa persona, hombre, con la serie de hechos que habían, nunca tenía en su mente voy a violarla. Él fue el que nunca ejecutó una conducta para obligarla. Nunca hubo una conducta ejecutiva para obligarla. Entonces dirá el fiscal, pero él no le preguntó si ella quería o no. Totalmente de acuerdo, el man es un negligente, un incompetente, pero eso nos da el escenario de la culpa. Él no tenía la intención de violarla. El debate nunca debió centrarse en la víctima, sino en el sujeto activo. Por eso es tan importante entender el derecho y miren acá cómo un caso se pierde. ¿Por qué? Por enfocar el problema jurídico en la víctima. Nunca. La víctima siempre se iba a sostener a que no. Después de que dijo la primera vez que fue violada, ¿será que va a poner a retratarse para meterse en un tipo penal? No, nunca. Ella va a mantener la versión hasta el final. Nunca era el ataque. El ataque debía darse en el sujeto activo. ¿Me hago entender? Zuli. Sí, sí, señor. Entonces, vean cómo es importante esto, pero no lo vayan a tomar a mal porque luego van a por allá decir que el profesor está diciendo que las víctimas no importan, que lo que la mujer sienta no importa, que lo que importa es el violador. No, no estoy diciendo eso. Quiero una vez dejar claro. Estoy diciendo cómo el debate jurídico debía centrarse en otro lado, ¿sí? Porque bien pudo ser ella violada y nunca dijo nada, pero esta persona también incluyó o estaba en un error y no puede ser penalizado por eso, ¿sí? Era el debate en el elemento cognitivo del de que él nunca quiso violarla. Eso es muy importante que lo tengan presente. Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de tanto a tanto. Pregunta: si yo obligo a alguien a que me haga sexo oral, ¿eso es acto sexual violento o acceso carnal violento? Acto sexual violento, ¿sí? ¿Okay? ¿Alguien piensa diferente, Lady? No, es acto, yo también pienso que es acto sexual violento. Sí, porque no hay acceso carnal, o sea, no hay un... Ah, No, no hay penetración. no, es un acto sexual. Listo. María, voy a hablar contigo porque tú pusiste una palabra. No hay penetración. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuántas clases de penetración hay o cuántas formas de sexo hay? Sí, No, sí hay. sí sería acceso carnal violento. Hay sexo oral, sexo anal, sexo vaginal. Bajo las tres modalidades puede haber penetración. Recuérdense en el caso del taxista que amenazó con un arma a la pasajera que iba en este lado y la puso a practicarle sexo oral. Y creo que él se vino en la boca de ella y quedó en el chicle de ella el ADN del semen de él y todo eso, y así fue que lo pudieron coger, porque estaba difícil de probar en ese momento. Y entonces ahí también es acceso carnal. El acceso carnal, entonces, es por las tres vías: oral, vaginal y anal. El acceso no va ligado al miembro pene, ¿sí? Si yo a una niña le meto los dedos, vía oral, vía vaginal y todo eso, es acceso carnal, ¿sí? Eso es acceso carnal. Así sea con los dedos o le puedo meter otra cosa, eso es acceso. Entonces, el acceso carnal va ligado al cuerpo de la víctima, a que no entre por las partes que acabo de mencionar algo, pero no debe ser necesariamente un pene.
Ustedes como mujeres pueden cometer con otra mujer acceso carnal con sus dedos. ¿Claros? Sí, señor. Eso, Sí, señor. en el debate de Garavito, los abogados, yo no sé qué les pasa a los abogados. Garavito tenía un problema que Garavito no eyaculaba. Garavito no botaba semen. Entonces dice el abogado que no había acceso carnal porque Garavito nunca se venía. Y yo, ¿dónde dice en el código que tiene que venirse para que haya acceso carnal? O sea, qué defensa tan estúpida. O sea, en serio, pasadísimo. No, hay gente estúpida y esa defensa. O sea, se pasa, la sacan del estado. ¿Quién le iba a aprobar eso? ¿Quién le iba a aprobar eso en la vida? O sea, yo no sé acá a quién se le ocurriría una defensa de eso. Yo creo que a ninguno de nosotros. Imagínense con lo que va a salir un abogado de eso. Estos actos sexuales diversos al acceso carnal es, por ejemplo, tocar los senos. Pregunta, ¿cuántas clases de acceso carnal hay en los hombres? Señor, ¿Cuántas clases de acceso carnal hay en los hombres? anal, oral. Y si le toco el pene, yo a una mujer le toco la vagina y le meto los dedos, sería acceso carnal. Si al hombre le toco el pene, ¿sería acceso carnal o acto sexual? Es sexual, profe, porque está tocándole un sexo, ¿no? Sería acto sexual, pero a mí eso me parece discriminatorio. O sea, ¿por qué si al niño, entonces yo tengo un niño y al niño le toco el pene y lo masturbo, entonces no es acceso carnal, y en cambio entonces a la niña porque le meto los dedos sí es acceso carnal? Entonces ahí habría un debate fuertísimo, porque el hombre no tiene penetración, o sea, no puede ser penetrado por el pene. ¿Claro hasta ahí? Sí, claro, sí, señor. Listo. Debería ser lo mismo, ¿no? Tanto en hombre como en mujer. O sea, yo diría, A pues es el diferencia de mismo. que el hombre sí no se puede penetrar. Claro, y lo que hablan acá es del acceso carnal, o sea, de la penetración como tal de cualquier cosa, no tiene que ser el pene, pero el hombre no lo podrían penetrar por el pene. Bueno, hay algunas formas de tortura, pero eso ya sería muy independiente, pero no podría darse. Tengo una duda. Señora, Es que, o sea, hablando de eso de que dicen que al hombre no lo pueden penetrar, pues yo pienso que sí, porque, digamos, o sea, él puede penetrar de forma que él no quiera, sin el consentimiento. Entonces, pues yo creo que ahí también hubiese acceso carnal, por el pene, ¿no? a ver, es que el problema es que él vendría, o sea, el tipo penal está diseñado para que el sujeto pasivo sea penetrado, no para que lo obliguen a penetrar. O sea, eso desviaría, por ejemplo, un acto sexual violento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que mira lo que nos dice, el que realice acceso carnal, no dice al que lo obliguen a realizar acceso carnal. Ahí se nos iría más a un acto sexual o a tipos que ya veremos de pronto más adelante. ¿Listo? ¿Sí, Zuli? Sí, sí, señor. Yo entiendo lo que tú me dices totalmente. Y claro, entonces el hombre ahí estaría ejecutando la conducta, pero el problema es que él sería que esté accediendo carnalmente a ella. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistirse. Esto es para los que les gusta emborrachar mujeres y luego ponerse ahí a acostarse. El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistirse o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de 12 a 20. Entonces, ténganlo ahí presente, mujeres, eso de que la estén emborrachando y todo eso, eso es un acceso carnal. Si se ejecuta el acto diverso del acceso carnal, la pena será 8 a 16. Ahorita vamos a mirar el tema de las penas acá, porque es una huevonada, discúlpeme la palabra, pero eso
No sé quién se inventó acá los cuantos punitivos, los cuantum punitivos, porque es lo mismo para todo. Circunstancias de agravación. La conducta se cometiera con el concurso de otra u otras personas. Podría pensarse en un problema de doble incriminación, porque igual a ustedes ya le estarían ejecutando la conducta como autores y aparte de eso, coautoría. Yo siempre he estado como muy reacio de eso. ¿Cómo así, profesor? Pues sí, ejecutamos la conducta, entonces somos condenados como coautores del tipo penal de acceso carnal violento. Y aparte de eso, porque cometí la conducta con otra persona, me van a condenar. Pues ya soy coautor. Se produce contaminación de enfermedad o transmisión sexual. Ese es muy importante. Porque está hablando en ese momento de cuando se dejan enfermedades en la víctima. Otro, se realiza sobre persona menor de 14 años. ¿Para qué eso si hay un tipo penal en específico? Quinto, la conducta se realice sobre pariente con 4º grado de consanguinidad. Acá hay un tipo penal de incesto, pero obviamente ese incesto es cuando hay consentimiento de la víctima. Un caso muy curioso que yo les quiero plantear acá en la clase es que yo les había dicho a ustedes que los bienes jurídicos eran protegidos por tipos penales, artículos como estamos viendo acá, acceso carnal. Aún así, esos bienes jurídicos que protegen tienen un contexto y yo siempre les he dicho a ustedes, averígüense en el contexto. Una vez yo tuve un caso en el que un hombre se va a vivir con una mujer, se casan y esa mujer ya iba con una hija y él la adopta a esa hija. Legalmente, todo legal. Luego se separa de la mamá y se casa o se va a vivir con esa hija. A mí lo que me habían dicho de niño era que cuando usted se acuesta con sus primos o con sus hijos, pues le nacían bobos. Entonces yo decía, el problema del incesto es un problema genético, no es un problema social o algo así, no, es un problema genético. ¿Para qué? ¿Qué busca la norma? Pues que no salgan hijos bobos. Entonces yo le decía a la fiscal, pues doctora, o sea, es adoptante, es adoptivo, no tienen la misma sangre, pues no van a salir como hijos bobos. Y me di cuenta que el bobo era yo. Porque la fiscal muy inteligentemente llega y me dice, es que usted no sabe el contexto social. El tipo penal de incesto no protege la genética o que salgan hijos bobos, protege la familia. Que la familia no se desarticule, entonces papá con hija, y ahora el hijo de ellos dos va a ser hijo del papá y hermano de esta y a la vez hijo de esta. La desarticulación de la familia es lo que protege el tipo penal de incesto. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, señor. Carol, ¿sí me hago entender? Sí, señor, profe. Rosendo. Sí, señor, profe. Bueno, cuando no me preguntan y frenamos y volvemos a explicar. Se produjera embarazo. Bueno, sí, un agravante. Si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad, pues edad yo no sé para qué si ya la tenemos en otros tipos penales que vamos a ver más adelante. Ahora bien, espérenme un segundo. 11, 7. Esperen que me faltaron 4, me salté. Un segundo. Listo. Qué pena, me pasé el 211, me faltó 8, 9, 10 y 10A. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20. El artículo más estúpido del mundo. Les leo el 205. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. 208.
El que acceda carnalmente a una persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. ¿Por qué es el artículo más estúpido del mundo? ¿Alguien? Porque para ese acceso ya hay un agravante del anterior, ¿no? Sí, pero lo que le digo, a mí no me pueden meter el agravante. Yo le digo, no, ¿por qué el agravante tipifique acceso carnal abusivo con menor de 14? ¿Por qué me va a meter agravante si hay un tipo penal que ya lo tiene? Pues les explico. Ah, porque es la misma pena de lo uno que el otro. A mí me da lo, ¿para qué ponen eso? Si siendo niño, niño le van a meter a uno lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Nada. Pues igual me van a meter de 12 a 20. Métame acceso carnal con menor o métame acceso carnal violento y me da lo mismo porque me van a meter la misma pena. Y aparte de eso, subsume el agravante. O sea, a mí no me, o sea, por ejemplo, antes había algo que era un agravante en el homicidio, que era para el feminicidio, cuando se mate a una mujer por su condición de ser mujer. Imaginemos que el agravante sigue existiendo. Entonces me meten a mí homicidio agravado por su condición de mujer y yo, no, hay un tipo penal que recoge el agravante con eso, métame feminicidio. No me puede meter el tipo penal de ese y el agravante porque donde mejor se enmarca es en un tipo penal y en el tipo penal está acá. El tipo penal subsume el agravante. ¿Sí me hago entender? Sí, lo que buscas ahí es como beneficiar al delincuente, ¿no? Ese artículo. Uh-huh. Ahora, el que realice actos sexuales diversos del acceso carnal con personas menores de 14 años o en su presencia o la induzca a prácticas sexuales incurrirá de 9 a 3. Esperen que esto no me deja. Creo que se quedó trabado. Esperen. Bueno, entonces, el artículo anterior habla de acto sexual violento de 8 a 16. Y acá me sube el mínimo un año, pero me baja 3 años el máximo. Bueno, acá tuve un caso muy particular porque yo opto por no defender violadores. Yo defendería a las víctimas. Igual en los feminicidios, yo prefiero defender a las víctimas y es convicción moral que uno tiene que defender a la mujer en esos escenarios. Pero una vez su profesor defendió a una persona que lo acusaron por actos sexuales con menor de 14 años. El caso era el siguiente. El señor tiene una pieza, así como la mía donde yo estoy, y la ventana, 20 metros allá, choca con otra ventana donde habita un viejo. Viejo. El señor entra a su habitación y se masturba. Las cortinas podían estar abiertas un poco y todo eso, bien. Y en la casa de al frente, que era el único lugar donde podía ver, apareció una niña, ya no estaba un abuelo ahí, sino una niña pequeña, y lo vio masturbándose. Y tenga acto sexual con menor de 14 años. ¿Ah? ¿Se imaginan eso? Entonces llega y me dice a mí la fiscal y yo le digo, doctora, primero, la intimidad es de la casa hacia adentro. Ella o la niña, si no quieren que vean hacia afuera, pues deben cerrar las cortinas. Segundo, la niña es la que está viendo hacia adentro de la casa de mi prohijado. Tercero, él no se estaba masturbando en un lado diferente de su habitación. Si usted no se puede masturbar en su habitación, usted no puede masturbar en ningún lado. O sea, partamos de ahí en ningún lado. Y lo otro, la niña nunca dice que él lo hubiera hecho en dirección a ella, como sea, que ella lo vio, total. Pero eso es como que yo dejar acá mi ventana abierta, entonces yo empiezo y me veo una niña acá del piso que queda más arriba. Entonces ya, acto sexual con menor de 14 años. ¿Qué opinan de eso? Lady, no te escuchamos.
No, profe, sí, tiene razón, o sea, no tiene como lógica porque ahí pues se está entrando como a la privacidad de la persona, ¿sí? Él no lo estaba haciendo prácticamente, a menos, pues a mí, en mi caso, a mí sí me pasó una vez, yo estaba en San Gil y ya había un señor y en la ¿Estabas de calle, qué? yo vivía en San Gil, profe, entonces, pues a mí se me pasó y yo siento que eso sí fue como un acto sexual porque yo iba saliendo del apartamento y yo sacaba a pasear el perrito todas las noches y había un viejito y era como todo morboso. Y una vez estaba al frente del apartamento y se empezó a masturbar y era haciéndolo de dirección hacia mí para que yo lo viera. Y ese día yo llamé a mi tía y pues ese día le llamamos a la policía y todo, pero pues No, total, y ahí sí habría un acto sexual total. El problema es que no lo podrían meter por este artículo, o bueno, tú eras menor de 14 años, no, profe, yo tenía entonces como tocaría por acto 17. sexual. Es que, Acto ¿sabes qué? sexual, sí, eso era lo No, que... luego vamos a estudiar la injuria por vía de hecho también, porque se podría, por ejemplo, yo pegarle, es que hay un hilo muy delgado, ¿sí? Por ejemplo, yo le meto una nalgada a alguien y el tipo penal podría ser injuria por vía de hecho o podría ser un acto sexual. ¿De qué depende eso? De la intención de la persona. Y vaya, pruébelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una nalgada a veces no puede tener un contenido sexual, sino una injuria, como lo que sería una cachetada. El hecho es que con lo que les explicaba en los casos anteriores, el debate cuando lo hablo con la fiscal, le digo, no hay que centrarlo en si la niña vio o no vio a él haciendo eso, porque es claro que sí lo vio y creemos totalmente en la niña. Yo lo que le decía es, señora fiscal, usted nunca va a poder probar que lo hizo con dolo. Y ya la niña dio la declaración, yo lo vi, le preguntaron, ¿él la miró a usted? No, él estaba en su cama, él se masturbaba y que todo eso. O sea, usted no me puede probar el dolo de mi cliente. Como el delito se volvería culposo y no tenemos un artículo que diga culpa de acto sexual con menor de 14 años, es atípica la conducta y él no debe responder penalmente. Tengan ustedes muy presente que siempre hay que saber dónde se enfoca el debate jurídico. El debate no era irnos a negar que la niña lo vio masturbando, eso era una realidad. Un abogado como el de la vez pasada se enfocaría en eso. No, el debate está en la persona, el sujeto activo en estos casos, ¿no? Porque en otras sí debe estar el sujeto pasivo. Acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistirse. El que acceda carnalmente a una persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir incurrirá en prisión de 12 a 20. Esta es persona puesta en incapacidad y este es pues en incapacidad de resistir y da lo mismo. Yo no sé para qué se ponen a crear dos artículos de lo mismo. Acoso sexual. Mira, este podría ser el tipo de lo que te pasó a ti. El que en beneficio suyo de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, sexo, posición laboral, social, familiar, económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. El problema acá es que el sujeto activo o en este tipo penal no podría incurrir él porque no entra como calificado. Y acá miramos que el sujeto activo tiene una calificación que sea superior, una superioridad manifiesta o tenga relaciones de autoridad de poder, no, él simplemente era un vecino, era igual. Entonces tendríamos un problema en la tipificación acá sobre el sujeto activo. Circunstancias de grabación, ahora sí cambio las diapositivas que ya tenía. Ah, no, pero esperen, me faltó explicarles algo. Esos errores que hay en esos artículos propiciaron ahorita un caso muy importante. Un caso muy importante. ¿Ustedes se acuerdan la niña que fue violada por militares? ¿Alguien me puede hablar de eso? ¿Que pasó hace poco por 5 militares? ¿Era indígena? ¿Alguien sabe ese caso? ¿Sí lo oyeron a hablar? Sí, profe, sí, sí, yo sí lo oí, Okay, pero cuéntame más o menos qué era el caso. el caso era que, bueno, la niña,
Bueno, yo no sé más o menos, no, créame que no retuve de qué se trataba, pero sí algo vi sobre ese caso, o sea, sobre los soldados que violaron a la niña indígena. Bueno, Lady Carol Rosendo, ¿alguien sabe más o menos el caso? Es simplemente que nos contextualice o nos diga más o menos qué pasó. Bueno, los contextualizo más o menos porque no queremos llegar a una aproximación de la realidad. La niña tenía 12 años, creo, si no estoy mal, era menor de 14. Y entre 6 militares la accedieron carnalmente. No estoy hablando de violento, no sea, la penetraron. La fiscalía, en ese primer momento, llega y hablan de acceso carnal violento, ¿sí? Había que tipificar violento porque se ejerció violencia, ¿sí? Se ejerció violencia. La diferencia entre el acceso carnal abusivo, que se habla acá con menor de 14, y el acceso carnal violento, es que en Colombia uno de hombre o una mujer no puede sostener relaciones con un niño menor de 14 años, que tenga 13 para abajo, perdón, 14 para abajo. Porque así el niño vaya a un juzgado y diga, yo quería acostarme con él, me encantaba, yo quería tener relaciones con él, no puede hacer. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que el violento se hace sin consentimiento de la víctima y el abusivo con menor de 14 años, el niño quería, pero la norma le prohíbe a usted sostener relaciones sexuales con menor de 14 años. ¿Claros, Carol, hasta ahí? Sí, señor, profe. Profe, tengo una pregunta. Señora. Cuando, digamos, un menor de 14 años quiere tener relaciones sexuales y la persona con la que, bueno, va a tener relaciones sexuales no sabe que esa persona, pues, es menor de 14 años, ¿qué se realiza en ese caso? Listo. Ya te contesto tu pregunta al final de esta. Bueno. Bueno, profe. Listo. Entonces, la diferencia radica en esos dos aspectos. ¿Por qué violento? ¿Qué niña indígena con las costumbres indígenas que se tenía en esa comunidad iba a querer tener sexo a sus 12 años con 6 hombres a la vez? O sea, acá sí es por lógica, ella no se resistió, a ella no la golpearon, nada, no muestra nada. Pero ¿qué niña a los 12 años bajo esas condiciones quería tener una orgía? O sea, ¿ustedes creen que eso no fue violento? Carol, ¿tú crees que eso no fue violento? Rosendo, ¿usted cree que eso fue violento o no? Sí, profe, sí fue violento, sí, con el ser 6 militares. O sea, es que el que vea esa condición y diga que no es violento, toca hacerlo perder la materia, no mentiras. Pero claro, total, es que es violento. Y ahora mira el problema. El fiscal llega y dice lo siguiente. ¿Cómo pruebo la violencia si no hay actos de violencia? No sé quién sería, pero si es un fiscal que lleva esos casos de magnitud y no puede probar violencia, o sea, no deberían existir fiscales, o sea, no sirven para nada. Pero el man llega y dice lo siguiente. Pues este delito, que es de resultado, porque tiene que probarse la violencia y acceder con eso, vámonos a un tipo penal de mera conducta. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. No tengo que probar si la niña quería o no, si fue violento o no. Solo llevo el registro civil. La niña tiene 12. Ya está claro que ellos la penetraron, la accedieron carnalmente. Se acabó. No pruebo nada más. No pruebo si fue violento, no me importa nada más porque este delito es de mera conducta. ¿Y cuánta pena da? 12 a 20. ¿Qué cambió? Nada. Pues cambió mucho porque es que el contexto era que fue violento y ellos debían ser condenados por violento para quedar por unos violadores. ¿Sí?
para que les pudiera meter la palabra socialmente violadores en la cara. Un acceso carnal abusivo con menor de 14 no le puede llamar violador, ¿sí? Es un acceso carnal abusivo. Es abusivo, no violento. ¿Sí? ¿Me hago entender? Profe, una pregunta. Es que no sé Señora. si escuché o bueno, no te puse así como mucho cuidado. Cuando te decía, digamos, salen y drogan a una muchacha y digamos la violan, pero ella así como que no se ve así que haya sido violento o algo así. ¿Es acceso carnal violento Eso en ese es caso? acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Es que me parece que en noticias salió algo como de una muchacha que habían drogado. No, es que no me acuerdo si era drogada o que estaba muy tomada. Entonces como que se aprovecharon de la situación y accedieron a ella. Pero entonces me parece que dijeron que acceso carnal abusivo. Me parece, en noticias, Es ¿no? que, por eso te digo, siempre tipifican mal en las noticias. Los noticieros nunca tienen un abogado y para eso y todo es violación para ellos, todo acceso carnal. Pero ahí sería el 2.7, acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistirse. Y volvemos a lo mismo, da la misma pena. ¿Para qué nos ponemos a mirar si fue violación? Lo que dicen los fiscales, no, no les estoy diciendo que no hagan eso, pero es la misma pena, 12 a 20. Entonces, Cristian, ¿sí quedó claro ese ejemplo? Sí, señor profe. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Pues los militares fueron condenados por acceso carnal abusivo con menor de 14, mucho más fácil de probar, registro civil, la accedieron carnal, no se prueba nada más, la niña puede ir a decir, yo quería acostarme con todos, no nos importa a nadie, hay que condenarlos, la norma prohíbe que se acueste con alguien menor de 14 años. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto para pasar a dar respuesta a la pregunta de... Profe, y de lo que hablábamos la vez pasada, sino que yo no me acuerdo que, digamos, él la veía, digamos, tenía 14 años, pero se veía como una de 20, un ejemplo, ¿sí? Esa es Y la él, pregunta de Zuli, ya la voy a responder. sí. Profe, mire, digamos un caso que yo vi, fue un muchacho que estaba condenado, o sea, los papás admitían y todo, ¿sí? Y ahí quien hizo la denuncia fue el hospital, o sea, digamos, cuando ya fue a las pruebas y eso, de que cómo estaba el bebé y eso, el que puso la denuncia fue el hospital, o sea, estando de acuerdo los papás y todo, y el man tenía 18 años, ¿sí? Y la niña tenía menos de 14, y embarazada y eso, y el que puso la denuncia fue el hospital. Cualquiera, ese delito, el que sepa debe denunciar. Vaya usted y sepa que estén abusando de una niña de 13 años y no vaya y denuncie. Va a mirar el problema en el que mete. Por ejemplo, esos papás de esa niña van vinculados acá. Los vinculan acá como cómplices. Por eso, profe, digamos que eso de que hay que los papás de acuerdo y todo, o sea, ellos nunca imaginaron y el muchacho lo condenaron fue por el hospital, o sea, el que puso la denuncia fue el hospital. Y a los papás deberían condenarlos también. Eso es como cuando hay un accidente por una bala o algo, tiene que colocar el mismo hospital la denuncia. Así diga, no, fue un accidente y toda esa vaina, el hospital tiene que colocar la denuncia. Claro, total. Ahora, hay algo dentro del derecho que es complicado. Debieron haber estudiado un proceso en penal, que son el tema de los errores. ¿Se acuerdan que yo a ustedes ya les dije que habían objeto personal, objeto material, no, perdón, objeto personal, objeto real y objeto fenomenológico, ¿sí? Tengo un lapsus. Sí hablamos de esos tres, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, en la pregunta que hace Zuli, te voy a preguntar algo. ¿Estás por ahí? Sí, sí, señor. Ok. El objeto, en este caso, de acceso carnal abusivo con menor de 14 años sería real, fenomenológico o personal. Sería real, ¿no? O sea, la niña que abusan es una cosa. Personal, Personal, ¿no? profe. Personal. Ahí existe una teoría que son los errores sobre el objeto real, sobre el objeto personal o sobre el objeto fenomenológico. Acá hablamos de un error en la persona. La niña aparenta tener 20 años, ¿sí?
aunque el delito es de mera conducta, yo lo ejecuto con un error en mi cabeza que me lleva a establecer que ella tenía más de 14. Esos errores pues nos llevan a decir, venga, si la persona está en su cabeza que ella tenía más de 14, pues si bien se acostó con ella, ¿cómo vamos a condenar a una persona que tiene la convicción de que no está cometiendo un delito? Pongo el ejemplo de algo que pasó. Carol, ¿estás por ahí? Sí, señor profe. Vamos a hacer que nosotros, o vamos a un lugar de esos donde hay mujeres y se presta pues el tema de la prostitución. Ingresamos al lugar o a ese prostíbulo y hay una mujer ahí. Yo me digo, me voy a acostar con ella. Y tú me dices a mí, se ve muy joven. Yo digo, pues para estar trabajando acá no debe ser joven. Y me acuesto con ella y resulta que tenía 13. Tú me vas a decir a mí, yo se lo dije. Y yo te voy a decir a ti, al que se lo tienes que decir es al dueño del establecimiento que está dejando trabajar menores. Yo supongo que ahí no hay menores. ¿Sí? Luego una persona me dijo a mí una vez, una mujer, me dijo lo siguiente. ¿Usted por qué no le preguntó la edad? Si está trabajando ahí no me va a decir que es menor de edad. O sea, seamos sinceros, eso no va a suceder. Le cierran el chus una vez. ¿Por qué no le pidió la cédula? Ellas se cambian el nombre, nunca se ponen el nombre real de ellas. O sea, ¿y será que me va a entregar la cédula? ¿Y qué le pido? ¿También dónde vive? No. Entonces, en ese caso, ¿tú qué opinas? Pues yo pienso que el establecimiento ahí tendría la culpa, ¿no? Total, Porque pero está, yo, pues también, profe, porque usted debía asegurarse que esa persona tenía la suficiente edad y pues sí es cierto que ellos como que su identidad la protegen y todo, pero dime tú cómo me aseguro. Carol, ¿cómo? Sí, tú me dices, debo asegurarme, pero plantéame, ¿cómo lo hago? no, profe, pues no sabía responderle ahí, porque sí, ellos no dan datos de su identidad ni nada. Es que ahí viene el problema. No sé, ¿alguien quiere refutar? Zuli, ya que estamos hablando de tu caso, ¿quieres manifestar algo ahí? No te escuché bien, dime de nuevo. O sea, como No, repíteme de nuevo que te escucha entrecortado. mi pregunta iba directamente a otro caso. Era como cuando una persona tiene sus redes sociales que tiene 18 años. En realidad, los 13 años, ¿sí? X persona tiene relaciones sexuales con ella y luego recibe una denuncia por, bueno, acceso carnal a menor de 14 años. O, bueno, actos sexuales con menor de 14 años. Entonces, no sé ahí qué. O sea, no sé si la persona, en ese caso, pues, actuó con culpa o no sé. Bueno, ahí viene una cosa y es lo primero que se preguntan. Es, uno tenía 18, se lo puso ahí, punto a favor para él. La segunda pregunta, donde viene punto a favor, es la niña, ¿parece más de 14 o no? Sí, parece como si tuviera que Ya, 17 o sea, o algo. con eso no habría forma de condenarlo a él, porque tiene los dos puntos a favor. Uno, la información que ella le está entregando a él no tiene por qué verificarla. Yo no tengo por qué verificarla. Ella está entregando una información, sí. ¿Falsa? Sí. ¿Pero que es creíble? Sí. Otra cosa diferente que yo veo una niña
de 4 o 5 años y se ponga en Facebook 18, y yo, ay, sí, 18, no. Pero en este caso hay una información y una información que se coteja con la apariencia física de ella. ¿Qué tiene él por qué dudar? ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? O ¿Alguien? sea, ahí él no pagaría por eso, profe. No, se llama error en la persona. Él está Ah, cometiendo una conducta con error. Ahora bien, les explico lo que sucede en este caso como no hay culpa. Les estoy hablando del error. El error puede recaer en la cosa, en la persona, en todo esto. Ahora bien, yo llego y la niña dice que tiene 18 en Facebook. Me acuesto con ella, pero la realidad física de ella, yo tengo la cámara encendida, sí. La realidad física de ella es como de 12 o 13. Entonces, ahí puede pasar una cosa. El error, si es invencible, como en el caso que tú me lo dices, porque para mí sería invencible. Uno, entrega información falsa, y dos, la información falsa es cotejada casi que por la apariencia física de ella. Eso sería invencible. Pero en este caso de que ella entrega una información, pero parece de 12 o de 13, podría haber un error vencible. Si el error es vencible, o sea, si le faltó a él fue diligencia y cuidado en buscar, la conducta se vuelve culposa. ¿Sí? Si se vuelve culposa, este tipo penal no trae culpa y nuevamente tendríamos que exonerarle. Pongo otro ejemplo. Me voy a la selva a cazar animales. Y hay una zona que se llama zona exclusiva de caza, donde no pueden entrar los cazadores, ellos deben estar afuera. La persona ve una sombra, una silueta, dispara y había un cazador metido ahí y lo mata. Ese error es invencible por cuanto esa era una zona donde no se esperaban humanos, aparte eran altas horas de la noche, él no pudo distinguir bien la silueta, bueno, confluyeron muchos factores invencibles, por lo tanto no incurre en ningún tipo penal. Pero si en esa zona de caza había la advertencia, cuidado, pueden haber otros cazadores, había plena luz del día, él podía identificarlo, el error podría ser vencible. Al ser el error vencible y el homicidio sin tener culpa, se le volvería a él o lo tipificarían en un homicidio culposo. ¿Me hago entender? Juana, ¿me hice entender? Sí, señor. Listo. Carol, Rosendo, ¿me hice entender? Sí, señor. Sí, señor, profe. Bueno, perfecto. Entonces, acuérdense en eso de los errores y lo que les acabo de explicar ahorita. Pregunta para la clase. Este caso sí es complicado. Carol, no, bueno, a ver, no voy a poner nombres de acá. Luisa tiene 13 años. No, espera. Luisa tiene 12 años. Yo tengo 16 años, pero yo cumplo primero que Luisa. Tuvimos un año de relación sin sexo y yo cumplí 17 y Luisa tiene 13. Esta conducta es para cuando un mayor de edad se acuesta con una menor, no entre menores. Yo tenía 17, Luisa 13 y empezamos a tener relaciones sexuales. Llevábamos 6 meses teniendo relaciones sexuales y yo cumplo 18. Y en mi cumpleaños 18 de festejo, me acuesto con ella. Resuélvanme en eso. ¿Hay o no hay delito? Pues si no alcanzaba ya a cumplir más de los 14 años, sí, delito. Ella no cumplió los 14. pues Entonces sí sí hay está delito. complicado, pues sí. Pues en el caso sí sería delito, ¿no? Pero pues no sé. Profe, pues para mí sí sería delito, digamos, a partir de que el muchacho ya cumplió los 14 años en adelante, ¿no? ¿Alguien de acá cree que eso no es delito?
pues sí es delito, pero O sea, ustedes me están diciendo que sí es delito. ¿A usted le parece bien que ese man pase 12 años preso? Más que esto no tiene beneficio. O sea, cuando usted, por eso yo les dije a ustedes, el derecho, tal vez eso no lo explicaron en penal, pero el derecho es preventivo. Ya, Acá hay que mirar como lo justo, el contexto. O sea, a mí me está diciendo toda mi clase que este tipo debe pasar 12 años en esas porquerías de cárceles que hay por acá. Por eso. Pues, yo porque sé llevaban esto un como 2 poquito, pero años de relación y ya había, o sea, pues ya habían mantenido relaciones sexuales aún él siendo menor de edad, ¿no? Señor creo Rosendo, que yo, Pues no sí, sé, me parece como una probabilidad. señor si Rosendo, habíamos visto eso que en un caso, no sé si fue acá o algo que de que se pueda probar que tenían una relación de consentimiento así por tiempo, podría ser que no esté incurriendo en un delito, pero no me acuerdo. en Estados Unidos resolvieron esto con una ley que se llama la ley de Romeo y Julieta. Y es verdad, se llama así, busca. Esperen, miro acá en el chat para buscarlo. Vean que no mentiras. Ley de Romeo y Julieta. Permite el sexo consensuado entre dos menores que tengan menos de 2 años de diferencia. Se aplica cuando estos menores tienen 15, 16 o 17 años. Por lo tanto, si el joven de 15 mantiene relaciones sexuales consensuadas con su pareja de 17, la ley de Romeo y Julieta lo protege. Esto es en Estados Unidos, porque allá es en la minoría. Por ejemplo, usted tiene 17 y el otro tiene 18 y un día, allá sí se aplica, acá manejamos 14. La ley se crea es para que esos menores que sostuvieron relaciones o el amor nació siendo menores, el amor pues tener sexo y estar novios, y luego uno cumple la mayoría de edad, pues no podría decirse ya no se amen. O sea, yo no me, con lo que ustedes me dicen que hay que condenarlo, o sea, ¿cómo usted le pide a dos pelados y aparte bien inmaduro y uno que es bien inmaduro esa etapa y ay que yo me moriría por amor y mataría y haría de todo, conquistaría el mundo, te bajaría a la luna, que están ya enamorados y ella tiene 13 y él cumplió 18, ay no, déjense de amar porque ahora es delito? No, nadie haría eso, yo no la dejaría, yo no lo haría. Entonces, la ley de Romeo y Julieta se crea en Estados Unidos para proteger eso y acá debemos equipararla. Como acá es con menor de 14, les pongo ese ejemplo. Entonces, como ellos tuvieron relaciones con anterioridad, ¿sí? Como con anterioridad ya habían sostenido esas relaciones, pues en ese momento cuando él cumple la mayoría está protegido por esa investidura porque ya su amor venía desde antes. ¿Listo? Ahora en un contexto más general, lo que está previniendo esta ley es que una persona mayor de edad con una capacidad mental más grande se aproveche de ese lapso de tiempo con una persona inexperta o impuber. No pasa lo mismo con esto que le estoy planteando de Romeo y Julieta porque ellos ya se amaban y los dos estaban casi que en esa condición de minoría de edad. ¿Me hago entender? Sí, señor profe, pero aquí otra pregunta. ¿No habría un delito, por ejemplo, para un tipo de acceso violento de un menor contra otro menor, donde sea violento? Claro, eso sí. Si ella no quería, es acceso carnal violento acá. No importa que sea menor, se lo aplican. Sí, no importa. Lo que pasa es que paga las penas de infancia y adolescencia. Recuerden que este código penal que les estoy explicando es el código penal para nosotros. Para los menores de edad hay un código penal diferente. Si, por ejemplo, acá es de 12 a 20, ya eran como 3 años y terminará pagando por ahí uno. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Ahora, ustedes acá con esto que me acabaron de decir, eso es lo que se conoce vulgarmente en el derecho como ser uno carcelero. Esa respuesta que ustedes me dieron, una respuesta carcelera. O sea, ¿cómo vamos a meter preso a este chino? Y aparte que esto no tiene beneficio, o sea, las otras personas, usted comete acceso carnal abusivo con menor de 14, usted paga menos pena física cometiendo un homicidio.
porque tiene descuento y beneficios. Usted acá no puede acordar, no puede hacer nada, paga los 12. Imagínense. Complicado, bueno. ¿Pregunta hasta acá? No, señor. Siempre que ustedes estudien un caso, intenten ponerse en la posición como esa persona. O sea, miren lo que yo les digo, 12 años de cárcel para él. Tenaz. Explotación sexual. Inducción a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de tanto. Yo siempre he tenido dudas con los prostíbulos, porque pues ahí están induciendo, o sea, el man está pagando, pero vaya usted y pruebe que la está induciendo y ellas no llegan por voluntad propia ya. Pero acá, o sea, acá técnicamente ya están obligando a las webcam a que tengan que pagar impuestos, ya esa vaina está legalizada, deberían hasta quitar eso. Proxenetismo con menor de edad. El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero o para satisfacer los deseos sexuales de otro organice, facilite o participe cualquier forma de comercio carnal o explotación sexual de otra persona menor de 18 años incurrirá en prisión de 14 a 25. Constreñimiento a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro constriña a cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución incurrirá en prisión de tanto tanto. ¿Cuál es la diferencia con el 213? ¿Cuál es la diferencia entre inducción a la prostitución y constreñimiento a la prostitución? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Alguien? Porque Señor, uno es inducir y el otro es con ánimo de lucrarse, ¿no? Y el tiempo. los dos son con ánimo de lucrarse. Inician así, con el ánimo de lucrarse, los dos. Zuli, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Mirella, Digamos, hay uno con ánimo de lucrarse y el otro participa en el hecho. no. No te escucho, Zuli. Juana, Cristian, Zuli. Profe, es que tengo problemas con el internet. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre uno y otro? Profe, no le escuché nada de lo que dijo. Es Solo que estamos, escuché hasta donde comenzó a decir sobre la inducción en la... Ah, no, en el proxenetismo hasta ahí escuché, pero no escuché nada más. bueno. María, Alejandra, ¿cuál es la diferencia? Profe, pues yo no le veo diferencia. Yo tampoco. Pues tiene que haber diferencia porque para eso hay dos artículos, no ya los hubieran quitado. La diferencia sería el verbo. ¿Cuál es el verbo de la inducción a la prostitución? Es que uno Inducir. convence y el otro es con fuerza física, ¿no? No física, eso. El Es que uno convence y el otro obliga. ya, eso es. Tienen que leer, o sea, tienen que siempre estar muy pendientes de eso. El primero, yo le digo a alguien, oye, mira, te van a dar 200, acuéstate con él, la parla. Eso, 213 parla. 214, venga, usted vive en mi casa, la voy a echar de la casa si no se acuesta conmigo. O perdón, si no se acuesta con tal vecino y yo recibo la plata. La obligo mediante otro medio a ejecutar una conducta que no quiere. La 214 es obligada, la 213 es la parla. En palabras vulgares, la parlo para que haga eso. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí?
Sí, señor. Bueno, muchachos, ya hemos avanzado varios artículos. Profe, Señora, mira que una vez yo conocí un caso. sí, Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio y una compañera o sea, no sé, resultó en problemas por eso, era una amiga mía, porque resulta y pasa que ella tenía un tío, o era, ay, yo no me acuerdo, bueno, que tenía mucha plata, ¿sí? Entonces, dizque, pues ella una vez me resultó comentando que alguien le había escrito por Facebook, alguien de ahí mismo del colegio, ay, que ella, que por favor le presentara al tío o el primo, bueno, no sé, que le presentara, o sea, ella misma la buscó y le suplicó y que le pasara el número y todo, y ella le pasó el número y después como que la muchacha desapareció unos días, la mamá se dio cuenta y luego volvió, o sea, se había escapado para ir a verse con esa persona. Y mi amiga resultó como en problemas porque, ay, no me acuerdo, era como algo de inducción a la prostitución. Y el, ella no dos- tenía nada que ver ahí. el 213A, porque proxenetismo Ajá, con menor de edad. sí, era inducción a la prostitución, ya me acordé. Ujú. Ay, pues lo Pero que sé ahí, es que ahí ella era por no tenía nada que proxenetismo ver, con o sea, menor de como edad. que, sí, pero entonces como que ella no tenía nada que ver, porque pues ella sí estuvo en la fiscalía y todo, pero como que rechazaron ese caso porque ella no tenía nada que ver. No, y más si, más no podía ir a fiscalía sino infancia y adolescencia porque ella era menor de edad también, estando en el colegio. Ujú, La cosa sí, es que no se señor. lo enfocaron a proxenetismo con menor de edad, no se lo enfocaron ahí, a ese era el que debían enfocarse, pero inducción a la prostitución no había, porque ella no estaba induciendo, la otra quería, ¿sí? La Es otra quería, sí, totalmente sí. claro. El tipo penal de inducción no lo había, pero proxenetismo con menor de edad sí. Mm, o sea, ella sí tenía que ver ahí también. Claro, por proxenetismo con menor de edad. Está facilitando. Por el solo hecho de haberle pasado el número. Claro, porque es que mira lo que te estoy diciendo. El que con el ánimo de lucrar separación para un tercero, el tercero era el tío, o para satisfacer, o ella, los deseos sexuales de otro, organice o facilite. Ella facilitó el número. O sea, no es Mm, hacerlo, es el que facilite, haga que eso sea más fácil. ¿Ves? ok, profe. Bueno, muchachos, quedamos así. Nos vemos la próxima Profe, semana. Espero que estemos bien con las clases. ¿Alguna duda? profe, ahí por ejemplo no podía ser uno de los errores que usted dice, porque por ejemplo le dicen, no, pásame a mí el número de mi tío, pero uno sin saber que él está haciendo eso o Pero es para que qué quiere un número. no, claro, ahí sí sería diferente, pero conforme lo establece Lady, que él tenía plata y que todo eso, pues uno sabía que iba. Ya lo sé. Señora, no, repíteme, Juana, un poquito más duro que no te alcancé a escuchar. No, profe, fue que el micrófono se activó y mi hermana me habló. Ah, bueno, tranquila. Listo, muchachos, entonces quedamos así. Cualquier cosa me avisan y yo esta semana les estoy cuadrando notas. Bueno, Profe, ¿hay algún trabajo pendiente o quedó algún trabajo pendiente? No, que no, se escuchar la primera. el que había que entregar para la anterior ocasión. Todavía como ¿Cuál no es? hemos terminado esto, no hemos pasado delitos económicos, todavía no les voy a dejar otro trabajo. Bueno, Profe, Pero ¿cuál profe, es? no, ¿El primero? escribí. el primero era sobre bienes jurídicos y el segundo era sobre los sujetos. Sujetos, objetos y circunstancias. ¿Al mapa conceptual, el segundo? Sí, ¿Ese tocaba entregarlo? el domingo de la semana pasada. El domingo que pasó. Pero igual lo que les digo, esta semana pueden entregar todo, yo les voy a habilitar ahí para que suban y obviamente les voy a calificar un poco por debajo de la nota que sería máxima 5. Aparte de eso, después de este trabajo que les voy a dejar subir así, el tercero, cuarto y quinto no van a ser así. Si no entregan el día y fecha y hora que es, no les voy a dejar subir nada a plataforma, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, que Profe, estén yo bien, tengo una duda. ¿El señora. segundo es el de funciones de tipo? Sí. El segundo es el de los sujetos, objetos, que estábamos hablando ahorita, que tenían que poner sujeto activo, pasivo en la conducta de homicidio, lesiones, creo que eran otras.
Profe, el producto, sí, tipos legales existentes, algo así tenía yo, es que no le entendí, digamos, cómo el hecho de hacer la tarea, porque ahí dice que en el foro, estaban pues los pasos a seguir, pero me metí en el foro, no hay nada. No, Mireya, los trabajos esos los hicimos acá en clase, y o sea, se coordinaron acá. Te toca es que veas las clases anteriores de cuando los dejamos o le pregunte a alguno de tus compañeros que ya lo hizo eso, porque eso lo definimos fue en clase. Ah, bueno, listo, profe, sí. Entonces voy a ver las clases, porque en Pregúntale a ese alguno de sentido tus era que estaba compañeros que te perdido. pase eso y te explique lo que dejé, porque es que acá dejé uno y en el otro curso de penal especial dejé algo diferente, entonces no me acuerdo bien qué fue lo que dejé. Profe, sobre el caso de Rosa Elvira, Ese fue el primero. No, ese fue el primero. ese yo lo subí fue al foro y tocaba era en el producto 1, ¿cierto? Sí, Y lo puedo subir al producto 1 porque es que lo subí fue al foro. sí, si todavía está habilitado para subirlo, súbanlo una vez. Si no, yo les habilito eso por ahí el miércoles para que suban y una vez cuadramos notas, ¿listo? Ay, listo, profe, le agradezco mucho. Bueno, muchachos, quedamos así, que estén muy bien, hasta luego. Chao, profe, que estés bien. Chao. Chao, profe, feliz tarde. Chao.